Hola, soy Raquel y hoy en Veganamente, y aprovechando que estamos en plena temporada de manzanas, vamos a hacer unas riquísimas y facilísimas manzanas asadas rellenas. Pues para hacer esta receta vamos a necesitar, obviamente, unas manzanas. Yo voy a utilizar la manzana de tipo golden, pero también podríais usar la reineta o, si tenéis algún gusto especial por otra manzana, la que queráis. A mí me gusta mucho cómo queda esta y la reineta, entonces bueno, yo me muevo entre esas dos. Vamos a rellenarlas con una mezcla de orejones, uvas pasas sultanas, que son las uvas pasas pero sin semillas, porque así no nos encontramos luego tropezones. Vamos a usar también unos pistachos y unas nueces. Lo vamos a acompañar con una crema de yogur, ya os diré cómo la preparo, y le vamos a dar sabor a todo esto con extracto de vainilla, jengibre en polvo, cardamomo en polvo, canela en polvo, clavo molido en polvo y una pizca de sirope de agave. Ahora vamos a triturar las frutas desecadas y los frutos secos. Lo ponemos todo dentro. Esto va un poquitín a ojo. Queremos que nos quede una mezcla pegajosa, que no quede muy suelta, que tiene que quedar un poquitín pegajosa. Entonces, en función de eso pondremos más frutos secos o más fruta desecada, dependiendo de cómo nos quede. Vamos a ir probando y a ver cómo queda. Voy a ponerle ahora ya el jengibre en polvo. Un poquito. El clavo, un poquito, muy poquito, porque esto da mucho sabor. Ahí. Y de canela pues ya nos atrevemos con más cantidad. Lo otro son especias que a lo mejor hay personas que no están muy acostumbradas a ellas y a lo mejor os puedes chocar un poquitín el sabor. Entonces mejor ir poco a poco probando a ver cómo queda para ver si nos gusta o si nos satura demasiado el sabor. Y ahora pues lo vamos a triturar. Si te gusta mi canal y el contenido que comparto en él, ahora puedes ayudarme a través de mi perfil de Tipeee. Encontrarás el enlace abajo en la cajita de descripción. Pues ya lo tenemos. La textura que tiene que tener es esta. ¿Veis que se queda pegajoso? Es esto. Exactamente así. Yo os recomendaría que hicierais, porque, a ver, os voy a poner más o menos las cantidades, pero ya os digo que siempre lo hago a ojo. ¿Qué pasa? Que si hago de más, pues no pasa nada, esto luego lo echamos en un yogur o en unos cereales y queda riquísimo. Así que bueno, no os quedéis cortas, echad hasta que tenga esta textura, podéis ir modificando y si os sobra, pues eso, en un tarrito de cristal y con el yogur o unos cereales queda riquísimo. Vamos precalentando el horno para tenerlo ya listo y lo vamos a poner a 180 grados y lo precalentamos pues como siempre, 10 minutitos. Ahora vamos a preparar la crema de yogur con la que vamos a acompañar las manzanas. Mi idea inicial era utilizar una crema de queso vegano para esta receta, pero sé que hay muchas personas que a lo mejor no lo pueden comprar porque no tienen, no lo tienen en sus localidades, les cuesta trabajo encontrarlo, entonces probé a ver cómo quedaba con el yogur y la verdad es que queda estupendo. Este yogur ya he compartido la receta, os dejaré el enlace abajo en la cajita de descripción. La crema esta es muy sencilla, ponemos yogur natural de soja en una gasa sobre un colador y lo dejamos filtrando toda la noche, así sin ninguna prisa ni nada, no nos preocupamos de nada. Y si no, pues nos aseguramos de hacerlo unas cuantas horas antes de elaborar la receta. El suero se va cayendo en la taza y nos queda un yogur muy cremoso tipo yogur griego. Y ya veis, es que se despega hasta solo. Ahora lo vamos a condimentar con un poquitín de cardamomo para que tenga una pizca de sabor, que no quede muy soso.
una pizca, estoy al gusto, de sirope de agave. Y una pizquita de la vainilla. Así. Que tenga un toquecín. Y batimos bien. Ya veis lo denso que queda. Por eso queda como una crema de queso, queda perfecta para esto. Si podéis comprar el queso, pues mira, mejor, eso que os ahorráis, pero esta es una buena solución. Ya tenemos las elaboraciones listas, así que ahora vamos a ponernos con las manzanas. Vamos a descorazonar las manzanas, a quitarles un poquitín del relleno, a que sea un agujerillo un poquitín grande para que nos entre el relleno y nada más que eso. Si tenéis un descorazonador, perfecto. Si no, pues bueno, os podéis apañar con un pelador, como yo por ejemplo con esto, o con un cuchillo. Y esto, la parte de abajo de la manzana, la guardamos, porque así nos hace de tapón para que no se nos salga el relleno. Y ya tenemos una lista. Al taponcito de abajo le cortamos un trocito para que no nos ocupe espacio del relleno. Así. Y ahora ya vamos a pasar a rellenar las manzanas. Vamos presionando un poquitín con el dedo. Bueno, pues ya las tenemos listas. Así que ahora las vamos a llevar al horno, como os dije, a 180 grados durante unos 25 minutos más o menos. Las podéis ir echando en vistacín para que no se os... porque cada horno es un mundo, entonces bueno, hay unos que calientan más que otros, entonces bueno, no está de más vigilarlas un poco, pero bueno, aproximadamente 20-25 minutos a 180 grados. Pues para allá nos vamos. Veganízate. Ya veis qué receta más simple, súper sana, deliciosa. Tenéis que estar aquí ahora mismo en casa para ver cómo huele. Todos los ingredientes de la receta, como siempre, los vais a encontrar abajo en la cajita de descripción, donde también os dejaré todos los enlaces a mis redes sociales. Si te ha gustado la receta, déjame un like bien gordo, suscríbete, comparte con todo el mundo para que todo el mundo conozca estas recetas veganas, ricas, fáciles y asequibles. Dale a la campanita para que no se te pase ningún vídeo, que a veces nos despistan, y de esta manera siempre te avisará cada vez que suba un vídeo nuevo. Muchísimas gracias por estar otro día más ahí y nos vemos en la próxima receta. ¡Chao!